pues uno está bien, ¿sí? Pero cuando las cosas no le salen como usted le ha planeado, como usted lo pensó, cuando las cosas de pronto empiezan a tornarse un poco difíciles, ¿cómo usted reacciona, cierto? ¿Cómo es su forma de reaccionar como tal? Pati, permíteme compartir, porfa. Entonces, es allí donde vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, a la luz del material de la familia del CF1, cómo podemos nosotros enfrentar esta situación de la irritabilidad. Vamos a ver si me permitieron compartir. Bueno, muy bien. Y vamos a compartir. Un segundito. Muy bien. Bueno, entonces vamos con nuestra lección 59 de los sencillos como de la teoterapia. Y está este versículo como base en Santiago 1 del 2 al 3 que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y muchas veces, y pues es el común denominador el entender algo. La irritabilidad viene cuando algo que nosotros queremos no sale como yo lo pensaba, algo me genera incomodidad, una persona me es incómoda, una persona no la soporto, no soporto que se haya producido un cambio, ¿sí? Y eso saca lo peor de mí. La escoria, la escoria es algo que es llamado ahora en la parte del metal. Ustedes saben que el metal se somete a a temperaturas muy elevadas y se le da golpes. Entonces al metal se somete a grandes temperaturas y se empieza a martillar. Y cuando se empieza a martillar, cuando se somete a esos golpes, ¿qué sale de ese metal? Chispas. Y esas chispas son burbujas de aire. Y en la metalurgia, eso se llama escoria. ¿Sí? Eso se llama escoria. Y son unas cápsulas de aire para que el hierro, para que el metal sea así de duro. Cuando algo es muy duro, tiene mucha ausencia, ¿cierto? Casi cero de cápsulas de aire para que sea algo muy firme. Entonces, aún las situaciones difíciles, las situaciones de prueba, sacan la escoria de mi corazón, saca lo peor de mí, saca lo que hay verdaderamente en mi esencia. Y cuando habla acá, Santiago, ¿no? De que nos hallemos en ese gozo, no es un gozo, no es el sentimiento de la felicidad que depende de mí, sino que ese gozo viene por parte del Espíritu Santo, viene por parte del Espíritu Santo, porque cuando yo me encuentro en diversas pruebas tengo que estar gozoso, porque entiendo que Dios me va a salvar. Entiendo que Dios va a extender su mano. Entiendo que Dios se va a glorificar en esa situación difícil, en esa situación complicada, porque quizás mi vista no está puesta en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento de la dificultad, sino que cuando tengo esa comunión con Dios, yo ya sé Dios cómo va a orar, yo ya sé Dios cómo va a proceder en mi vida como tal. Entonces, vamos a conocer los principios que nos van a ayudar a sortear estas situaciones incómodas que nos pueden pasar cada día, ¿no? Que nos pueden suceder
momento a momento. Y es acá donde, como primer punto, es acá donde el encanto de una personalidad tierna y paciente. Y es acá donde usted debe de preguntarse cómo es su personalidad, ¿sí? ¿Cómo es su personalidad? ¿Será que su personalidad es una personalidad tierna? ¿Es una personalidad apacible? ¿Es una personalidad paciente? ¿O se impacienta rápidamente cuando usted siente que perdió el control? ¿Sí? Hay muchas veces que uno hace algo para tener el control de la situación, pero eso es algo donde yo le digo que tener el control de todo se vuelve muchas veces imposible. Yo planifico por organización, yo planifico por orden, yo planifico para dar una estructura, pero yo no planifico para ser rígido. Yo no planifico para, para que no, para que no exista un margen de error. No, yo tengo que ser flexible en esa situación. Porque si yo no me permito, ¿sí? Si yo no sé cómo sortear una situación imprevista, pues entonces no planifiqué bien. Porque incluso la planificación es tener en cuenta que puede existir un margen de error. ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo lo voy a, a implementar? ¿Qué hago cuando algo se salió de las manos como tal? Pero cuando algo sucede que no está planificado, que no le gusta, yo tengo que aprender a desarrollar una personalidad apacible, paciente. De pronto usted es de las personas que tratan muy bien. Amorcito, cariñito, papito lindo, mi hijito que tiene, sí. Pero de pronto, cuando ya está en una situación difícil, ¿cómo usted reacciona? Hijo de no sé quién, muchacho de porra, sí, cómo usted empieza a reaccionar, cómo usted empieza aún a tratar cuando de pronto el niño no se está levantando rápido, ¿cierto? Y le va a coger la tarde para ir al colegio. Y son cosas que están en mi vida y en mi corazón. Son esas cosas que todavía están allí. Y debemos entender que siempre vamos a tener problemas y molestias en nuestra vida. Y eso es algo que yo quiero que usted pueda entender. Usted no puede pretender entender que no van a haber situaciones difíciles. Con el Señor y sin el Señor van a haber situaciones difíciles. Van a haber situaciones en nuestra vida molestas, situaciones que usted no quisiera pasar, situaciones que usted no quisiera afrontar, pero necesitamos aprender a reaccionar de una forma apropiada. ¿Cómo reaccionar frente a una situación estresante? ¿Cómo reaccionar frente a una situación que le genera a usted un malestar, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces dentro de lo que vemos en un niño, un niño es inquieto, un niño está en un momento de explorar, en un momento de conocer, pero muchas veces nos impacientamos con el comportamiento de un niño como tal. Y queremos y creemos que el ideal, un niño ideal es el niño que se queda completamente quieto, callado. Sí, ese es el niño 100. Pero ¿cómo nosotros afrontamos una situación cuando quizás lo que yo estoy viendo se sale de mi parámetro? Cuando se sale de lo que de lo que es mi estructura, de cómo una persona debe de hablar, cómo una persona debe comportarse. ¿Cuántas veces juzgamos a una persona por su color y por su tono de voz? ¿Sí? Entonces es allí donde yo tengo que aprender a cómo resolver estas situaciones difíciles, estas situaciones molestas que aún podemos nosotros estar afrontando, ¿cierto? Podemos estar viviendo aún en nuestra vida como tal. Y miremos que hombres usados por Dios
también tuvieron muchas dificultades. Eso no fue así porque sí, eso fue una situación donde también el Señor nos lleva a través de las situaciones difíciles a moldear nuestra vida y nuestro carácter. Porque recuerde que usted y yo no somos un producto terminado. Constantemente Dios nos va diseñando y nos pule en esas situaciones en las que quizás se nos sale la vida de control. Hoy llevando a mi hija a su escuelita, una mamá explotó de ira, de impaciencia, y ella iba tarde, ¿no? Un bus se detuvo, ya habían pasado como unos 5 o 7 minutos después de que sonó el timbre. Y la señora hizo en su volante, ¡ah! Y gritó así y golpeó el volante porque estalló, ¿sí? Porque no supo cómo resolver esa situación, no supo cómo afrontar esa situación estresante, esa situación difícil. Por eso es que a la medida en que usted y yo disfrutamos de la llenura del Espíritu Santo, de la comunión con el Espíritu Santo, yo voy a tener aquellas herramientas para poder afrontar aquellas situaciones difíciles. Y a la medida que yo sano mi corazón, pues yo menos voy a tener de mi escoria para dar y voy a tener más de la verdad de Dios en mi vida y del carácter de Dios en mi corazón. Por ejemplo, Moisés se tuvo que soportar 40 años de un pueblo rebelde, de un pueblo terco, de un pueblo difícil, de un pueblo que era demasiadamente fuerte como tal, era rebelde, ¿sí? Y él tuvo ahí, pero ¿cómo lo llama el Señor? El hombre más manso sobre todos. No hay otro hombre más manso como Moisés sobre la faz de la tierra. Lo llamó el hombre más manso. Y a través de situaciones difíciles, Dios empieza a moldear mi vida. Porque ¿cómo era Moisés antes? Reactivo, iracundo, que hizo justicia por sus propias manos. ¿No? Entonces, a través de un pueblo difícil, de un pueblo rebelde, Dios formó el carácter de Moisés. Dios formó el carácter de este hombre a través de la vida de José. No, José fue engañado, fue vendido, fue puesto en una cárcel. Y muchas veces hay situaciones en las que usted pudiese decir, es que esto es injusto, porque Dios lo permite. Pero recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nada se le escapa de las manos de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y eso usted siempre lo tiene que tener claro en su mente y en su corazón cuando usted esté pasando una situación adversa, una situación difícil. Dios siempre tiene el control de todo. Yo tengo que alzar mis ojos a Dios y entender y preguntarle, ¿qué quieres? ¿Para qué es esto? ¿Qué quieres formar en mi vida? Pero si yo miro la situación problemática, no voy a entender el propósito. Porque ¿para qué llevó el Señor a José a Egipto? Para salvar la tierra de una hambruna, para tener un propósito. Dios siempre hace algo con un propósito, aún en cada uno de nosotros. David tuvo que luchar aún por su vida, es decir, guardarse, porque Saúl, el rey, quería cuántas veces matarle, muchas veces, quería matar su vida. Y usted puede decir, esto es muy injusto, pobrecito David, pero ¿cómo lo llamó el Señor? ¿Cómo lo llamó Dios? Un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme a su corazón. David nos enseña acerca de la autoridad. No hay otro hombre en la Biblia que entienda. Pues después de David está Jesús, ¿no? Que el Señor Jesús que nos enseña de la autoridad, pero David es un hombre que nos puede enseñar el trato hacia la autoridad, entender la autoridad, que lo vimos, inclusive conmigo vimos esa clase.
la autoridad. La autoridad quería matarle, la autoridad quería asesinarle, pero todo esto era necesario porque aprendió a buscar a Dios. En todo este tiempo, él aprendió a buscar a Dios. Jesús, ¿no? Jesús vivía y estaba alrededor de Jesús mucha gente. Tenía que sacar tiempo aún en la mañana para tener esa comunión con Dios y poder, ¿cierto? Siempre tener un buen trato hacia los demás. De pronto usted dice, ay, es que yo tengo una familia tan tóxica, es que las personas que están a mi alrededor son tan tóxicos, pero usted se convierte igual de tóxico si usted no busca a Dios para poder tratar a esas personas. Si esas personas a usted le descompone, créame que esa persona está tan carnal como usted, porque yo tengo que ir por eso cada mañana a Dios para poder soportar las situaciones difíciles. El Señor Jesús nos enseña que siempre tenía esa comunión con el Padre. Siempre lo tenía ¿para qué? Para poder afrontar esas situaciones difíciles con nuestras esposas, con los esposos, con los hijos, con la familia. ¿Cuántas veces hay situaciones tan difíciles que nos hacen enojar? Como dicen acá, me hacen tener iras, ¿sí? Me hacen tener iras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque seguramente no nos preparamos. Seguramente no nos hemos preparado en esa comunión con el Señor para poder afrontar esas personas que de pronto nos sacan esas iras bien fuertes. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que vivir con un aguijón. Él oró varias veces para que Dios le quitara ese aguijón, pero Dios no se lo quitó. Y es muy fácil caminar cuando nada nos duele, cuando quizás todo es fácil, pero cuando usted tiene una situación, cuando de pronto usted tiene una enfermedad, cuando de pronto usted tiene un dolor, cuando de pronto usted tiene una situación que, que le duele, ¿sí? Físicamente, no es tan fácil. Pero aún en medio de esa situación, pues yo tengo que, como lo leíamos en el versículo inicial, aún en medio de cualquier prueba, aún en medio de cualquier tribulación, yo no puedo perder el gozo aún del Señor. Y Pablo tuvo que aprender a vivir, ¿cierto? Con ese aguijón y aún más, entre encierros, entre golpes. Tuvo que aprender a vivir porque entendió que bienaventurados los que son vituperados por la causa aún del Señor. Entonces vemos personas que han podido, ¿cierto?, vivir situaciones tan difíciles, situaciones muy difíciles, pero cómo uno lo puede afrontar a través de la comunión que yo pueda tener con Dios, a través de esa llenura del Espíritu Santo que yo tenga cada día y cada mañana, porque ¿cuál es el anhelo de toda persona que no tenga situaciones difíciles? Uno, uno ora, Señor, que no tenga situaciones difíciles, que no vayan a suceder situaciones complicadas, que no me vaya a enfrentar con personas tóxicas, pero pocas son nuestras oraciones para decirle al Señor, ayúdanos a enfrentar estas situaciones. Porque es algo que a usted y a mí no se nos puede olvidar. En el mundo estamos y en el mundo vamos a tener aflicciones. En el mundo estamos y las aflicciones van a estar allí. Pero dice el Señor, está tranquilo. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Entonces, veamos cuando aparece la irritabilidad. Veamos algunas fuentes de la irritabilidad. Por ejemplo, aquellas fuentes de irritación puede ser nosotros mismos, cuando no nos gusta algo de nosotros, cuando nos molesta nuestros defectos, cuando nos molesta nuestras debilidades, cuando nos da rabia de pronto nuestra torpeza, cuando de pronto una debilidad para nosotros es lo peor. Otra vez me equivoqué en esto. Otra vez volví a cometer el mismo error. Aún nosotros mismos podemos ser esa fuente de irritable, ¿no?
que no nos amamos a nosotros mismos, que de pronto nos vivimos tropezando. Por ejemplo, algo que yo aprendía en el momento que fui papá y en el momento que mi hija fue creciendo, la importancia del gateo, ¿sí? La importancia de gatear. Oiga, qué cosa tan impresionante. Una persona que no gatea, una persona que no gateó, se vive estrellando con todo. ¿Sí ves? Una persona que no gatea se estrella con todo con todo. Y es la persona típica que siempre se estrella con la pata de la mesa en el dedito pequeño, ¿cierto? Y que dice, no dice ni por los clavos de Cristo, sino que dice otras cosas más fuertes. Pero es allí donde yo empezaba a entender y me explicaba el pediatra y me decía, la niña necesita gatear. Ojo con los papás que dicen, no, mi hija no gateó. Mi hija es súper dotada. Mi hijo es súper dotado, caminó inmediatamente. Cuidado, yo no me puedo saltar los procesos. Porque el gateo desarrolla en la vida de un ser humano el poder tener la capacidad de dimensionar los espacios. Ojo con eso, eso es una palabra súper difícil que ahorita se me olvidó, pero es la capacidad que se desarrolla aún en la parte motriz y aún en la parte neurológica que conecta los espacios, me permite tener, cierto, esa Orientaciones espaciales. percepción de conocer los espacios como tal y saber hasta dónde puedo caminar, tener claro hacia dónde desplazar mi pie. Entonces, es ahí Mire, donde yo tengo que entender que muchas veces las personas nos podemos amargar, ¿cierto? Por alguna torpeza que podamos hacer, por alguna debilidad, pero aún recuerde, si nos encontramos en diversas pruebas, pues mantener el gozo aún del Señor como tal. Otra puede ser la de otras personas. Y a veces usted y yo tenemos que soportar personas difíciles, personas complicadas, personas que nos sacan el apellido, ¿cierto? Personas que nos sacan el genio. Pero bendito Dios por esas personas, ¿sabe por qué? Porque es allí donde esa persona me demuestra que todavía necesito sanar, que todavía necesito mejorar. Ojo, si una persona a usted le saca esa escoria, bendígalo, bendígalo porque está sacando lo peor de usted, pero no para que usted lo siga haciendo, sino para que usted pueda corregir. Esa persona que quizás tiene la capacidad de descomponerlo, ¿cierto? Tiene la capacidad de, de darle tres vueltas. Es ahí donde yo tengo que entender que el problema no es esa persona, el problema está en mi corazón. El problema son esas heridas que yo todavía no he logrado sanar. Aquellas heridas que todavía están en mi vida. Por ejemplo, cuando uno va en el tráfico, ahí se prueba verdaderamente aún si yo soy sano de la irritabilidad o no. La persona que se le atravesó, la persona que casi le choca, la moto, ¿sí? ¿Cómo uno reacciona? Hijo de tantas, sí, situaciones que prueban y sacan verdaderamente lo que hay en mi vida y en mi corazón. El medio ambiente que nos rodea. Muchas veces usted y yo estamos preparados para cosas difíciles, pero muchas veces para cosas pequeñas no. Aún el cambio de aún de temperatura, de clima, si llueve, malo, si hace mucho sol, malo, si está haciendo un clima primaveral, malo, ¿sí? Muchas veces aún esas cosas nos pueden irritar, esas cosas nos pueden a nosotros hacer cambiar nuestro, nuestro temperamento como tal, sacan aquellas cosas malas que hay en mi vida y en mi corazón. Si llueve, pues bendito Dios, ¿sí? Si llueve, ¿qué más voy a hacer? No puedo controlar eso. No puedo controlar eso. Si hace frío, pues, ¿qué más?
No puedo. Abríguese, colóquese otra chompa, colóquese otra cobijita, pero busque cómo, ¿cierto?, enfrentar esas situaciones como tal, a un Satanás. Y nuestra lucha es una lucha espiritual y debemos estar preparados para enfrentar esas luchas, pero ¿cómo? Con fe. Yo tengo que estar preparado para enfrentar esas luchas con fe, con poder en el Espíritu Santo. Recuerde que usted y yo no reprendemos a Satanás, pero a lo que me refiero con poder es el poder que el Espíritu Santo me da para soportar cualquier debilidad y cualquier tentación estando aún en la presencia de Dios, aún estando en la presencia de Dios como tal. Y Satanás viene a perturbar, a matar mi paz, a robar mi paz, a destruir mi vida. Y eso es fuente de irritabilidad cuando usted cae reiterativamente en un pecado. ¿Usted cómo se siente? ¿Qué produce en su vida? Ira, porque usted dice, otra vez volví a caer, otra vez volví a hacer eso, otra vez, pero ¿por qué? Sí, recuerden que la Biblia dice que Satanás tiene acechanzas sobre los hijos de desobediencia. Ojo con eso, por eso mi comunión tiene que estar plenamente con el Señor todos los días, porque como yo les he dicho, la Biblia dice también que los días son malos, y yo no sé cuándo Satanás va a estar allí para tentarme, para hacerme caer. Y una caída, ¿cierto? Genera en nosotros irritabilidad, genera en nosotros ira como tal. Entonces, mire que también esto nos hace reaccionar de manera incorrecta. ¿Cómo uno suele reaccionar frente a estas situaciones? La primera es defendernos. Defendernos a nosotros mismos. Empezamos a excusarnos, empezamos a decir, ¿cierto? A defendernos. Pero recuerde algo, el justo no se defiende, al justo lo defiende Dios. Y es acá donde empezamos a buscar razones válidas para que sustenten lo que yo hice, ¿sí? Para que sustenten mi comportamiento, para que sustenten mi manera de actuar. Y empezamos a defendernos. Es que yo lo hice porque usted me dijo primero, es que usted primero comenzó, es que por lo que usted me dijo, es que porque llovió, empezamos, ¿cierto? A defender y a buscar razones para sustentar una mala reacción como tal. También dice que echarle la culpa a otros. Y el material nos dice que es algo tan antiguo que viene desde Adán y Eva, ¿no? Cuando Adán culpa a la mujer del pecado. Entonces le echamos la culpa a otra persona. Es que por esa persona yo hice, por esta persona yo tomé la decisión, por esta causa yo tomé esta decisión. Y empezamos a tener reacciones incorrectas, a sustentar, a buscar culpables, ¿cierto? De nuestra reacción. Y recuerde que la ira está en mí. La ira no está afuera, la ira está en mí. Yo soy el que experimenta este sentimiento. Yo soy el que tiene esa ira. Entonces tengo que ir tratando qué cosas generan ira en mi vida. Pero empezamos es a culparnos. Y muchas veces no asumimos nuestra responsabilidad, no asumimos, ¿cierto?, la situación, sino que siempre usted busca defenderse, buscamos defenderse. Guardar el enojo en nuestro corazón. Ojo con eso. Si alguien a usted le hizo algo, no guarde el enojo en su corazón, porque eso va a producir ira. Eso va a producir ira. ¿Y sabe qué pasa? Usted va a recordar cada momento ese suceso doloroso. Usted se lo va a imaginar y se lo va a imaginar y eso va a hacer que usted se consuma de ira. Eso va a hacer que usted se consuma de enojo. Eso va a hacer que usted se consuma cada día más y más y más. Por eso yo no puedo guardar en mi corazón ese enojo. Háblelo. Dígale que le molestó. Dígale, confiese a Dios qué fue lo que sucedió.
verdaderamente qué le enojó. Y con esto yo les enseño algo. Muchas veces nos enojamos y ni siquiera sabemos por qué nos enojamos. Y yo quiero que usted empiece a hacer este ejercicio. Cuando usted se enoje, haga este ejercicio. Pregúntese verdaderamente qué le enojó. Porque muchas veces usted se enoja y usted no sabe verdaderamente la causa por la cual usted se enojó. No sabe, no sabe. Usted simplemente se enojó y ya. Tiene cara de metralleta y listo. Pero no. Entienda qué le sucedió. Entienda qué fue lo que le molestó. No le eche la culpa a su esposo o a su esposa. Es que no. ¿Qué fue? ¿Qué fue exactamente lo que le molestó? La mirada, la palabra fuera de tono. ¿Qué fue? Descúbralo, ¿sí? Descúbralo y a eso dele una respuesta. Y usted va a empezar a vivir una vida más saludable, porque usted va a poder identificar qué le pasa. Y cuando usted logra identificar qué le pasa, usted le va a poder decir a esa persona, sabe que, mire, eso fue lo que me molestó. Eso significa salud mental. Eso significa salud mental en su vida. Que cada día usted le pueda decir, saber qué le pasa, saber qué tiene, saber qué le está sucediendo. Ignorar voluntariamente lo que está pasando. Hay cosas que usted no puede ignorar. Hay cosas que usted no puede pretender que no están pasando. No, asúmalo. Si se presentó una cosa improvisto, asúmalo. ¿Cómo usted va a dar solución a eso? ¿Cómo usted va a solucionar, cierto, esa situación difícil? Si algo pasó, si algo está sucediendo, ¿cómo usted va a aún a manejarlo? Muchas veces, inclusive queremos cerrar los ojos o imaginar que eso no es verdad, ¿sí? Vivir como un mundo de fantasías. Ay, no, 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 eso no es verdad. Voy a cerrar mis ojos y voy a pretender que eso no está pasando. No, de pronto una enfermedad, como Pablo, que tuvo un aguijón. Voy a cerrar mis ojos y voy a pretender que no está pasando nada. No, usted no puede ignorar eso. Usted no puede ignorar aquella situación que puede estar pasando. Bañando la mamá. Entonces yo no puedo ignorar, ya, yo no puedo ignorar aquellas situaciones que están sucediendo, ¿sí? Tengo que afrontar la realidad. Entonces, mire lo que nos dice a continuación. Y mire que acá traté como de mostrarle aquella, digamos que, silueta que ustedes tienen en el libro cuando aparece la irritabilidad, ¿no? Cuando aparece la irritabilidad. Y recuerde algo, eh, nuestra vida es un diamante en bruto que Dios cada día está puliendo para que se convierta en la joya más preciada, en una joya muy valiosa. Nosotros somos ese diamante en bruto que Dios pule cada momento, que Dios pule cada situación, pule nuestra vida en cada momento, en cada situación que pueda ocurrir. Dios lo va a hacer. Y si viene una situación difícil en nuestra vida, pues como lo dice su palabra, pues cuando estemos en diferentes tribulaciones, pues que no perdamos aún el gozo que viene por parte de Dios para nuestra vida. Pero es acá donde yo tengo que entender algo, que cuál es la reacción correcta, soportar la prueba, aprender a soportar la prueba, aprender a entender que la prueba me fortalece, que la prueba viene por parte de Dios. Pero si yo me quedo en la pataleta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque no fue a otra persona, ¿por qué me pasó a mí? No, tengo que aprender a soportar la prueba. Señor, acompáñame en esta prueba. Señor, ayúdame a poder soportar esta prueba, porque la prueba no es para siempre. La tormenta no es para siempre, tiene un espacio.
Sí, eso es algo temporal, es algo que tiene un periodo, que no va a ser para toda la vida. Preguntarse, ¿lo hice bien? Y si no, hacer correcciones. Pregúntese cómo yo estoy actuando, cómo yo estoy afrontando esta situación, cómo yo estoy poniendo, ¿cierto? En obra, ¿cierto? Mi vida, cómo estoy respondiendo a esa situación difícil. Y si tengo que hacer corrección, pues corrija. Si tengo que hacer una corrección allí, que el Señor verdaderamente me ayude a y dar gracias a Dios en todo y por todo. Hay situaciones en las que verdaderamente el Señor nos lleva cada día a perfeccionarnos. Mire, yo les cuento algo. Cuando estuvimos en nuestro primer embarazo, yo pensaba que yo sabía servir, ¿sí? Que yo sabía servir. Pero mi esposa tuvo un embarazo de alto riesgo durante 5 meses y durante 5 meses a mí me tocó servirle, pero era todo, ¿sí? Tenía que enfrentarme a todo. Estaba haciendo mi curso de misionero, estaba con el ministerio, con el distrito solo, las cosas de la casa solo, no teníamos familia cerca a la ciudad donde estábamos, es decir, que me tocaba planchar, lavar, sacudir, barrer, trapear, cocinar, el ministerio, las citas, el curso del CENETI, las tareas del CENETI, hacer las compras, todo, ¿sí? Y atender a mi esposa. Y yo lo hacía la primera semana con toda mi felicidad, pero cuando ya empezaba y empezaba a transcurrir el tiempo, ya ese mi amor para mí ya no me sonaba bonito. Para mí ese mi amor era, ¿qué quieres? Sí, empecé a entender que no sabía servir. Empecé a entender que no sabía servir. Empecé a entender que necesitaba ser formado aún en el servicio, porque yo pensaba, qué lindo una semana, qué lindo 2 semanas, máximo un mes, pero 5 meses, cinco, ¿sí? 5. Y es ahí donde el Señor verdaderamente permite situaciones para formar mi vida, para enseñarme a un amar. Qué fácil es amar a una persona que me ama o no. Es muy fácil. Es muy fácil. Yo no necesito a Cristo para amar a una persona que me ama. Yo no necesito al Señor Jesucristo para estar bien cuando todo está bien. Yo necesito al Señor para amar a una persona que no me ama. Yo necesito a una persona, yo necesito a Cristo para que me acompañe en medio de la tribulación. Yo necesito al Señor en medio de la tribulación. Yo necesito al Señor que me acompañe en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil. Necesito que Dios me acompañe. Entonces, es allí que cuando usted cree que todo está bien, que cuando usted cree que todo es perfecto, el Señor le demuestra que todavía tiene muchas cosas que aprender, ¿sí? Que muchas veces que todavía le falta por aprender muchas cosas. Y el Señor cada día me callaba la boca, ¿sabe por qué? Porque acá en mi distrito saben que yo siempre les cuento eso como algo jocoso, pero antes de casarme yo pensaba que yo era Jesucristo reencarnado, ¿sí? Que yo era buenísimo, que yo era la mata de la bondad, que yo era súper bueno. Pero cuando evidencio, cuando Dios me dice, ah, ¿usted se cree tan bueno? Bueno, vamos a ver si es verdad. Y ahí es donde empezó a salir todos mis conflictos, a salir toda mi amargura, a salir mi egoísmo, claro, en medio de una convivencia, en medio de la formación, ¿no? El Señor empezó a tratar muchas áreas de mi vida y es allí donde el Señor cada día nos quiere llevar a ser como Él, a ser como Él. Entonces, cuando usted esté en diversas pruebas, no pierda el gozo aún de la salvación como tal. No, mi amor. En medio de la situación. Entonces vemos acá cuál es la reacción correcta. Soportar la prueba, preguntarse, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cierto? Y si no,
hacer corrección, dar gracias a Dios en todo. Recuerde que cuál es el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 2 del 22 al 23 me lo dice. Es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la bondad, la mansedumbre, la fe. Sí, ese es el fruto del Espíritu Santo. Y que el fruto del Espíritu Santo es lo que debe estar guardando mi vida. Cada situación me permite saber qué tan lleno estoy yo del Espíritu Santo. Qué tan lleno estoy yo por parte del Espíritu Santo aún en mi vida. Cómo yo estoy obrando, qué cosas estoy haciendo, cómo estoy interviniendo aún en mi vida como tal. Enfrentando situaciones difíciles. Y Dios ha provisto diferentes circunstancias difíciles a fin de poder desarrollarnos. Cada día el Señor nos va a llevar en ese proceso de perfeccionamiento, en ese proceso de hacernos cada día como Él. Recuerde Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida del Señor Jesucristo. Todos estamos en un proceso de formación. Si yo a ustedes les preguntara en este momento, ¿en qué le está formando el Señor? Usted tendría y debería saberme responder, porque a todos el Señor nos está formando en algo. Si yo a ustedes le digo, ¿en qué le está formando el Señor? Usted no me puede decir en nada, porque si usted me dice en nada, créame que vamos a ir a tomar tinto en una funeraria, porque ya Dios terminó su obra. Pero en todo, Dios nos está formando. Hay algo, hay un área de su vida donde Dios a usted y a mí nos está formando. Siempre. Y termina esa área y usted dice, ya la superé. Sigue el Señor trabajando en un área como tal. Entonces, es acá donde Dios quiere formar mi carácter cada día. Quiere formar quiere formar mi carácter como el suyo cada día. ¿Será que usted cada día se sigue resintiendo? ¿Será que usted se sigue descomponiendo? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cómo reacciona cuando se le pincha la llanta del carro? ¿Mm? ¿Usted qué hace? ¿Sí? ¿Usted qué hace cuando no puede comprar unos tiquetes? Cuando algo se le salió del control, ¿usted qué hace? Usted dice, Espíritu Santo, gracias por la situación que está pasando. O usted empieza a maldecir ese momento. ¿Sí? Acá mis discípulos también saben que yo oro a Dios para no pincharme, porque yo no sé cambiar una llanta. ¿Sí? Entonces yo le digo, Señor, que yo no me pueda pinchar, por favor, porque si mi celular no está conmigo, ahí voy a morir. Porque yo diría, YouTube, ¿cómo cambiar una llanta? Y voy a tener que hacer la práctica de colocar la gata, bueno, acá le dicen la gata al carro, destornillar los pernos y cambiar una llanta, porque tengo que aprender, porque si eso pasa, tendría que decir, YouTube, ayúdame, ¿sí? Pero hay situaciones en las que uno tiene que mirar, porque va a llegar el momento en que se pinche y que, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Las dificultades generan en nosotros oportunidades de ver la gloria de Dios. Cuando usted vea que algo sucede en su vida, ore al Espíritu Santo, dígale al Señor, aún en medio de esta situación difícil, conviértela en una situación de bendición. Conviértela en una situación de bendición. ¿Cuántas veces la gente, por ejemplo, con un cambio de vuelo, usted está en el vuelo, usted va a ir al aeropuerto y le dicen, no, el vuelo no está, y usted empieza a hacer escándalo, usted empieza a pelear como las otras personas, sí, como el mundo lo hace? Es ahí donde yo tengo que ver y entender con los sentidos espirituales lo que está pasando, qué está ocurriendo, por qué Dios permitió esta situación. ¿Será que a Dios se le sale del control todo? ¿Será que a Dios se le sale algo de control? No.
Por algo sucederá, algo está pasando, pero ¿usted qué tiene que hacer? Conectarse directamente con el Espíritu Santo. De una. Porque si usted no se conecta directamente con el Espíritu Santo, usted se va a conectar con su alma. Usted se va a conectar con su corazón y ahí va a salir toda la perversidad de su vida. Usted se tiene que conectar directamente con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Dime qué está pasando, revélame. Acá yo estoy hablando cosas que no son, no. El Señor me puede revelar, el Espíritu Santo me puede mostrar, el Espíritu Santo me permite discernir, el Espíritu Santo me muestra, genera en mi vida paz, me permite entender qué pasa en mi vida, por qué aconteció esa situación que no estaba prevista como tal. Entonces, es acá donde nuestra vida, cada día, Dios la va puliendo poco a poco. Entonces, ¿cómo responder a estas situaciones correctamente? Dele gracias a Dios. Pero ¿sabe usted cuándo le da gracias a Dios? Cuando usted, vuelvo a repetir, está conectado con el Señor. Porque una persona que no conoce la voluntad de Dios, que no está conectado con Dios, siempre cuando viene una situación difícil, siempre dice, este es el final. No hay posibilidad, no hay solución. Esto es lo más terrible. No hay. Es decir, empieza con un negativismo. Y una persona negativa es una persona falta de fe. Es una persona que no tiene comunión con Dios. Es una persona que no conoce a Dios. Es una persona que no conoce lo que Dios puede hacer en su vida. Entonces menos podrá darle gracias a Dios en un momento de dificultad, en un momento álgido, en un momento doloroso, en un momento fuerte. Por eso es que yo no puedo perder la oportunidad que tengo todos los días de conocer siempre la voluntad de Dios, de estar conectado con el Señor cada momento, cada instante, cada segundo, para poderle dar gracias a Dios porque la palabra de Dios me anima a eso. Señor, gracias, pero sé que voy a ver tu gloria. Señor, gracias, pero sé que voy a ver tu gloria. Y es un gozo que usted no sabe explicar de dónde viene. Es un gozo que inclusive usted puede estar triste, pero con ese gozo, porque ese gozo no es el sentimiento que viene de usted, sino que es el sentir del Espíritu Santo que coloca en su vida. Usted puede estar triste, claro que sí, por una situación difícil, por ejemplo, una enfermedad que usted pueda estar pasando. Ay, qué pena, le genera tristeza que le digan que de pronto, no sé, hay un cáncer, bueno, descubrieron cualquier situación. Usted puede estar muy triste, ¿no? Pero no perder el gozo de la salvación de Dios, porque el gozo viene del Espíritu Santo. El gozo viene, está esa convicción de que Dios va a hacer algo sobrenatural, está esa convicción que Dios le va a acompañar, está esa convicción que Dios le va a fortalecer, está ese convencimiento y es el Espíritu Santo que me lo hace sentir. Es el Espíritu Santo que me convence de eso. No me convence las palabras del líder. Tranquila, mijita, que todo va a estar bien. Tranquilo, mijito. No. Es el Espíritu Santo que a través de esas impresiones espirituales me hace convencer. Y por eso le alabo, y por eso le bendigo, y por eso le glorifico, y por eso en medio de una prueba sé que Dios está conmigo. En medio de una prueba yo puedo superarla cuando yo entiendo que Dios está conmigo, cuando yo entiendo que Dios está de mi lado. Por ejemplo, en su trabajo, usted hizo un trabajo maravilloso, pero su jefe no se lo aceptó y le dijo, ¿sabe qué? Volvámoslo a hacer. Y usted se quiere consumir, se quiere morir de las iras, pero ahí usted tiene que identificar verdaderamente qué pasó. ¿Será el ego? ¿Será el ego que ahí se le dio el ego? Es ahí donde muchas veces yo miro, ¿será que yo hice las cosas por servir o para que me alabe? Y si yo estoy haciendo las cosas para tener un reconocimiento, para ser adulado, para que me alabe, Dios va a permitir que me vuelvan a hacer el trabajo. Porque yo no puedo permitir.
que el sentido de hacer las cosas cambie. No es para ser alabado, no es para ser adulado, es para siempre servir. Y si me vuelven a hacer, volver a hacer un trabajo, estoy sirviendo. Lo estoy haciendo, porque no es agradarme a mí, es agradar a la persona a la cual yo le estoy sirviendo. Entonces, debemos dedicar nuestra vida a Dios para tener la seguridad de que estamos en sus manos. Si usted no le dedica su vida a Dios, ¿usted qué seguridad va a tener que Dios tiene el control de su vida? ¿Sí ve? Por eso yo tengo que tener claro eso, que Dios está conmigo, que Dios está conmigo, que yo estoy en las manos de Dios. Y eso, ¿quién me lo da? ¿Quién me convence de eso? El Espíritu Santo. Nada que hacer. El Espíritu Santo me convence, yo estoy al control de todo. Usted está viviendo esto, pero no solo. Yo le compartía a mi distrito algo muy especial y es que muchas veces podemos nosotros caer en cisternas, así como cayó José a una cisterna, ¿no? Profunda, oscura, no hay agua, ¿qué hay? Hay lodo. El Señor Jesús en la casa de Caifás estuvo en una cisterna, el Señor Jesús, Jeremías. Y muchas veces nosotros queremos que otras personas nos puedan entender, que otras personas puedan entender lo que yo estoy viviendo, pero ninguna persona lo va a poder entender. Y muchas veces usted le ora a Dios y le dice, Señor, sácame de esta situación, sácame de esta situación, sáname. Y de pronto usted no ve contestada su oración, pero ¿sabe usted qué ve? Al Dios que se mete con usted en esa cisterna, al Dios que se mete con usted a esa cisterna, porque Él es el único que le puede entender. Él es el único que le puede entender su situación, porque el Señor Jesús estuvo en una cisterna y Él es el que se mete en esa cisterna para ayudarme. Debemos tener en cuenta que Dios es mucho más grande que cualquier problema. Eso es algo que yo siempre tengo que tener claro. Dios es más grande que cualquier problema. Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Dios puede hacer cosas grandísimas. Y Dios siempre tiene el control de todo. Usted puede perder el control, pero Dios no. Dios es soberano. Dios es omnipotente. Dios es todo. Dios es el alfa y el omega. Dios tiene el control de todo. Debemos tener en cuenta que Dios permite las situaciones molestas para nuestro propio bien. Eso, las situaciones molestas generan beneficio para mi vida y lo hemos visto aún en la vida de Moisés. 40 años fueron como prueba, como proceso para convertirse en el hombre manso sobre la tierra. 40 años duró su proceso. Yo le hago una pregunta, ¿su proceso cuánto lleva? El Señor Jesús vivió un proceso para enseñarnos la obediencia, para enseñarnos la obediencia, para traer salvación, para que no haya nombre como Él, no hay otro nombre como el del Señor Jesucristo. Un proceso nos lleva a nosotros a salir fortalecidos, a cada día parecernos más y más a Él. Y finalmente, reconocer si usted y yo hemos o somos aquellos que estamos causando esa situación difícil. De pronto esa situación difícil es causa de mi vida, ¿cierto? Por mi forma de actuar, por mi forma de pensar, por mi forma de ser, cómo estoy percibiendo las cosas. Acá hay que hacer un análisis. Esta situación molesta, ¿será que yo estoy generando esta situación? ¿Será que yo estoy generando esta crisis? ¿Será que yo estoy generando esta situación que está perturbando mi vida como tal? Pero sobre todo, usted debe buscar el propósito de Dios en cada dificultad. Familia, yo no sé usted por lo que usted pueda estar pasando. De pronto es una enfermedad, de pronto es una situación financiera,
de pronto es una situación emocional, de pronto hay algo, ¿cierto? De pronto un compañero de trabajo, su jefe, no sé qué situación usted pueda estar pasando, difícil, pero si usted está pasando esa situación, créame que Dios está allí, que Dios está allí y usted necesita entender el propósito por el cual el Señor le está permitiendo esa situación difícil como está, como tal. Algunas molestias pueden ser eliminadas, claro que sí, hay molestias que pueden, yo oro a Dios y Dios quita esa molestia, ¿sí? Yo oro a Dios y Él quita cada una de las molestias, pero hay otras que no. Hay otras molestias que Dios no quita. Hay otras molestias que están allí. Hasta que cumplan el propósito. Hasta que se cumpla el propósito por el cual Dios las ha colocado allí. Hay molestias que usted puede orar y Dios la hace. Señor, dame un empleo. Señor, quítame ese dolor. Señor, soluciona esto. Hay otras cosas que no. Hay otras cosas que se demoran más tiempo. Necesitamos muchas veces, familia, usted y yo necesitamos más que el fruto, necesitamos más el proceso. Mucho más que el fruto, usted y yo necesitamos muchas veces el proceso. Aprender a esperar, aprender a ser administradores, aprender a ser agradecidos. Es fácil amar a alguien cuando nos ama. Hay situaciones que Dios coloca en nuestra vida para amar a una persona. Por ejemplo, los conflictos que se tienen entre familias, sus nueras, sus yernos. Bendito yerno que le tocó a mi hija, sí, bendita nuera que le tocó a mi hijo. Hay situaciones que pasan para yo amar a esa persona, para el Señor verdaderamente enseñarme a amar, sí, amar como tal. Yo les he contado, yo me gané el odio de mi suegra sin conocerme, pero el amor ha transformado su visión y su sentir hacia mí. El amor ha transformado su sentir. Y el Señor me enseñó a amar a una persona que me declaró la guerra sin conocerla. El Señor me enseñó a amar a alguien que para mí no merecía ser amada. Pero no se trata de merecimiento, se trata de principio como tal. Y Dios también quiere desarrollar en nosotros gozo. Mire, el gozo es algo que viene por parte del Señor. Aún en medio de cualquier situación, usted tiene que aprender a gozarse, porque si usted no se goza, usted va a amargarle la vida a todas las personas que están a su alrededor. A todas las personas que están a su alrededor, usted va a contaminarles, porque la irritabilidad contamina. La irritabilidad hace daño a sus hijos, a su familia. Empieza usted a contaminarle de esa falta de fe, de esa amargura, no, de esa hostilidad, de esa altivez. Es el momento donde el Señor con esto también desarrolla en nosotros gozo. Y es muy fácil tener paz cuando nada malo ocurre. Y es acá donde Dios en medio de las situaciones nos enseña a tener confianza en medio de la situación difícil. Porque muchas veces las personas en un momento difícil pierden la fe, dejan de buscar a Dios, dejan de ser fieles a Dios, pierden de vista los principios, porque aún creen que Dios no está en medio de la situación difícil. El pueblo de Israel vivió los 40 años que vivió en el desierto, lo vivieron con Dios, porque Dios nunca les faltó. Con la columna de fuego, con la columna de nube, con el maná, con el agua, Dios estuvo allí. Y aún en ese momento difícil, familia, yo les invito a que usted no vea esa situación difícil, vea a Dios, vea a Dios. No vea esa situación difícil, no la vea, vea a Dios. Y con eso no le estoy diciendo que lo ignore, no. Pero ¿qué ha dicho Dios acerca de esa situación difícil? Vea a Dios, dígale al Señor, tú eres soberano, tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta.
Si esta situación la estoy pasando, si usted ya oró y esa situación no ha sido quitada, pues bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo a Pablo. Pablo oró para que se le quitara el aguijón y no fue quitado todavía. Ore a Dios, vea a Dios. Pero yo quiero que en oración usted le pueda decir a Dios qué le produce esa situación difícil, qué saca de su corazón, por qué la amargura, por qué la ira, por qué reacciona de esa manera. ¿Será que hay un sentimiento de injusticia en lo profundo de su corazón? ¿Será que hay un miedo? ¿Será que hay una situación de otra vez se está repitiendo? Vamos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Allí donde usted está, cierre sus ojos, dígale al Señor, Señor, hoy yo te presento mi vida, hoy yo te presento mi vida, mi Dios. Aquellas cosas que hoy están pasando y en qué situación usted se encuentra. Hoy preséntele a Dios aquellas cosas que le generan irritabilidad, que le genera ira. ¿Qué cosa está sacando lo peor de usted? ¿Qué cosa está sacando lo más oscuro de su vida? ¿Qué cosa le hace perder la fe, la esperanza, el gozo? Cada uno de nosotros está pasando una situación muy difícil, una situación familiar, con algunos hermanos, una enfermedad de uno de sus familiares, de usted mismo, una situación que en sus fuerzas usted no podría. Pero hay tantas cosas que Dios permite para sanarnos. De pronto esa persona enferma, de pronto usted le sirvió cuando estaba aliviado, sano, sana, con amargura. De pronto no lo hizo con profundo amor. Y en ese momento el Señor le está enseñando a servir con amor, sin tener las gracias. De pronto una situación financiera donde lo que usted gana no le está alcanzando. El Señor le está llevando a entender que no de su salario vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dígale al Señor, ayúdame, susténtame, ayúdame a entender que tú eres mi proveedor, ayúdame a entender que tú eres mi sustento. Bendiga esa situación, ya no la maldiga más. Dígale, Señor, bendigo esta situación. Te doy gracias por esta situación, porque veré tu gloria, porque veré tu mano poderosa moverse, porque veré tu gloria, Señor, sobre mi vida, porque veré cómo tú haces, cómo tú implementas, cómo tú haces. Pero dígale al Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Dele gracias a Dios, ya no sé qué más. Dele gracias a Dios por esa situación. Dele gracias a Dios. Dígale al Señor, hoy entiendo que todo está en tus manos y que tú tienes el control, Señor. Y esa situación ya no la vea como una situación problemática, sino dígale, Señor, esta situación es para ver tu gloria y tu poder en medio de mi vida, en medio de mi familia. Bendiga a sus enemigos, bendiga a esa persona que ha sacado lo peor de usted, que de pronto saca de usted la envidia. Dígale al Señor, hoy confieso que todavía tengo envidia, que de pronto le hace sentir a usted inferior. Dígale, Señor, tengo que orar por mi autoestima, pero dígale al Señor, hoy te pido que tú me sanes. No quiero acostumbrarme a permanecer en la ira. Quiero tener un temperamento suave y apacible como el tuyo, Señor. Suave y apacible como el tuyo.
Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, Amén. recuerde que estamos en Líder. la materia de los Sí. sencillos cómo, ¿sí? Ya nos faltan, de esta materia son 10 sencillos cómo, vamos en la mitad y vamos a hacer un trabajo que les voy a enviar a ustedes. Aquí ustedes, de acuerdo a los sencillos cómo que hemos visto y que vamos a ver, cómo usted desarrollaría una pastoral teoterápica para una persona que tenga un conflicto. Yo les voy a mandar los conflictos y ustedes de acuerdo a los sencillos como que hemos visto, ¿sí? Y que vamos a ver cómo usted le daría respuesta en una pastoral a una persona que tiene conflictos y que en los sencillos comos que estamos viendo vamos a encontrar allí respuestas. ¿Listo? Ese va a ser nuestro trabajo para esta materia de los sencillos como. Un abrazo y Dios les bendiga. ¿Cuándo hay que entregar eso? Muy amable, gracias. Yo voy a continuar con ustedes ¿La toda la materia? materia hasta terminar los 5 que nos hacen falta. Entonces vamos a tener, estamos a 10 a 10 pues este mes para terminar toda la materia como tal. Allí, Pati, te preguntaría algo para determinar la fecha. El 15 de octubre es la última clase. Ah, bueno, perfecto. Y puedo hacerla con mis clases anteriores, ¿cierto? ¿Mm? Unir, porque es una sola materia. Ujú. Perfecto. Ya. Eso sería. Otra cosa, como les había enviado el audio en la mañana, tengan en cuenta lo de la obra práctica que se les ha ido recordando. Ya les voy a pasar a cada grupo las asistencias que tienen. Hasta el momento son 27 asistencias. Se ha sacado un promedio actual tanto en porcentaje como en el total de las asistencias sobre las 27 que ustedes deben tener. Entonces, si la persona tiene menos de 80, que es lo básico para para probar el curso SF1, están con rojo, automáticamente ya pues están fuera del adiestramiento porque pues nosotros no podemos ya hacer correcciones o justificar inasistencias pasadas. Entonces ya eso está cerrado, cada mes se cierra. Justamente estábamos hablando con el director divisional, como ustedes lo conocen, el líder Roberto Gordón, pues y lamentablemente ya no podemos hacer nada, ¿sí? Se les ha ayudado de una o de otra manera con respecto a esto. Entonces les voy a pasar a cada grupo los, los porcentajes de las inasistencias o de las asistencias para que usted sepa si puede continuar con el curso o no. Las personas que sí tienen el porcentaje del 80 para arriba, pueden continuar. Hay unos que están como, dice alguien, dejando el pellejo en el alambre, porque están así como, ya, este, no falten, no falten porque créanme que si así uno quisiera ayudarles, no hemos visto, como les decía en la mañana, interés por parte de algunos estudiantes, a pesar de que está grabada la clase, no la revisan o no solicitan la información para que puedan igualarse aun cuando falta. Entonces, lamentablemente, ya está, es una situación que está fuera de nuestras manos ya, pero les recomendamos que no falten. De hecho, en el adiestramiento uno aprende muchas cosas. No lo vean como una carga, sino más bien como algo, una herramienta que Dios nos está regalando para nosotros aprender, para nosotros sanar, para que nosotros aprendamos a disfrutar, pero no como una carga, ¿sí? Entonces, ya falta poco. El 15 de octubre es la última clase. Recuerden que hasta esa fecha se pueden presentar los invitados para cumplir su obra práctica. Las personas que no han asistido a la parte evangelística, va a haber em, una segunda actividad. Y el 20, quiero avisarles, del 20 de este mes, que es exactamente el próximo sábado, tenemos ya la actividad social.
Recuerdan que también tenemos una parte social que necesitamos trabajarla como parte de la obra práctica del adiestramiento. Entonces, es en un colegio que vamos a realizar esa actividad, pero por el momento les aviso la fecha para que usted se programe, para que usted delegue lo que tenga que delegar, para que usted vaya con tranquilidad, para que usted pueda apartar ese tiempo, porque es muy importante. Si la persona no cumple con alguna de las partes de la obra práctica, pues lamentablemente no se puede graduar. ¿Sí? Entonces, les avisamos con tiempo para que ustedes puedan programarse y pues no falte. Eso por un lado, recuerden también, hay una extensión para la parte de la parte económica. Hay personas, recuerden que hasta finales de agosto se podía pagar la otra parte del segundo periodo. Para las personas que no lo han hecho, tienen hasta finales de septiembre para que lo puedan pagar. Si no se ha igualado, por favor, actualícese en el pago también. Y no olviden reportarlo a su líder distrital. Igual los invitados a las reuniones también usted debe de reportar a su líder distrital o su líder pastoral para que llegue la información. Eso familia. Si alguien tiene alguna duda, inconveniente, actitud de rebeldía, me escriben al interno, por favor, ¿ya? Entonces, Muchas gracias, pues sí, muy amable. de nada, con mucho gusto. Gracias. Buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches, Dios les bendiga.